ministerio El Gozo de Jehová, que semana a semana llevamos las clases, llevamos para estudiar, para poder desmenuzar mejor la palabra. Por lo tanto, queridos hermanos, hoy no va a ser la excepción. Hoy vamos a usar un nuevo libro de estudio. Hoy estudiaremos el libro de Gálatas, para lo cual yo le voy a pedir que usted previamente abra su libro en el capítulo 1 de Gálatas. Vamos nosotros a comenzar previamente con una adoración a nuestro Señor. Adoremos y vengamos a su presencia. Bendito eres, Señor. Aquí estás, debemos mover. Bendito Dios. Te adoraré, te adoraré. Sí, Señor. Aquí estás, obrando en mí. Sí, Señor. Te adoraré, A ti sea todo honor y gloria, Padre. aquí estás, Sí, Señor. debemos mover. A ti sea el honor y la gloria. La pleitesía es tuya. Aquí estás, obrando en mí. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Padre de la gloria. Sí, Dios mío. Sí, Señor. Sí, Padre, te adoraré siempre. Sí, Señor. Así eres tú, Señor. Bendito Dios, bendito Dios, bendito y alabado sea tu santo nombre. Gracias, Padre. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias. Gracias, Padre de la gloria. Gracias. Queridos hermanos, es una clase más donde vamos a discernir, vamos a desmenuzar un poco el libro de Gálatas. Es un libro que es muy interesante y es de mucho entendimiento. Por favor, hermano, tenga usted la gentileza de coger su Biblia y aprender a conocerla mejor. Vamos a leer Gálatas 1 del 1 al 5. La palabra de Dios se lee a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre, que lo resucitó entre los muertos, y a todos los hermanos que están conmigo, a la iglesia de Galacia, gracia y paz sean vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos.
Amén. Padre de la gloria, vengo delante de tu presencia presentando esta clase. Esta clase que tú pusiste en mi corazón, la voy a discernir. Te pido por mis hermanos que van a oír. Bendícelos. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Queridos hermanos, el día de hoy vamos a hablar sobre la introducción del libro de Gálatas. Realmente es un libro que hay que estudiarlo muy bien, porque la carta del apóstol Pablo escribe a las iglesias de Galacia y se convirtió en uno de los favoritos para Martín Lutero. La epístola de las Galacias, de Gálatas, se convierte en el favorismo de Martín Lutero. Esta epístola de Gálatas es mi espada, dice él. Dijo el reformador, con ella me encuentro tan unida como si estuviera unido en matrimonio con Catherine. Obviamente Catherine era el nombre de la esposa de él. Pablo le ayudó a este sacerdote a encontrar lo que había hecho y lo que faltaba en su conflicto con las reglas y regulaciones religiosas. Libertad en Cristo. ¿Por qué? Porque el legalismo aprisiona como barras de acero. Esto era cierto, tanto en los días de Pablo como en los días de Lutero. Aún hoy en día sigue siendo claramente la carta de Pablo y Gálatas para nosotros. Ahora observe, no solamente Pablo tuvo este problema, Lutero tuvo este problema, sino que también en las iglesias de hoy hay esos problemas. Ahora, entienda lo siguiente, Pablo defiende el Evangelio. Cuando usted ve Gálatas 1, el 1 y 2, va a entender que el efecto diciendo que él no es un apóstol, le decían que no era un apóstol auténtico al desacreditarlo. Ellos podían predecir su mensaje. Ahora observe, Pablo dedicaba el Evangelio de la gracia de Dios, de acuerdo a Hechos 20:24, un mensaje demasiado simple para los legalistas. Los conversos gentiles deben ser circuncidados, decían, y deben seguir la ley de Moisés. Ellos insistían, los rabinos pensaban que una manera semejante, añadiendo a más de 60 reglas y restricciones aparte de los 10 mandamientos. Los judíos querían mucho más. Estos nuevos conversos, por lo tanto, enfrentaban un dilema como el que se enfrenta hoy, hermanos. ¿A quién creerle? ¿A quién? ¿A Pablo y a Bernabé, quienes habían fundado las iglesias, o a estos nuevos maestros judíos? Ambos insistían, tanto los judíos como Pablo y Bernabé ambos insistían que ellos estaban en lo correcto. Ellos decían que esto era la verdad y usaban la palabra, usaban y citaban las escrituras. Ambos parecían tener una buena reputación y ser razonables. A veces no todo esto, querido hermano, no todo lo que usted cree que es bueno, es bueno. Por lo tanto, a usted le exhorto, lea la palabra de Dios y no se deje llevar por muchas religiones de este mundo. Los cristianos hoy día enfrentan un dilema similar. Una multitud de voces claman la atención, cada uno insistiendo en que el mensaje es correcto. ¿A quién debemos creerle? Deténgase por un momento y pregúntese, ¿concuerda la enseñanza con la palabra de Dios? ¿Usan los maestros las escrituras correctamente?
Porque hay quienes usan la palabra y lo acomodan de acuerdo a sus conveniencias. Hermanos, estamos en tiempos difíciles, debido a todas estas cosas que sucedían en Gálatas. El camino mostró que podemos aprender y Dios, quiero que entienda, no es un autor de qué, de confusión. Nuestro Dios es un Dios que trae su palabra clara, no para que lo interprete a su manera, es para una palabra para que se aprenda a seguir correctamente la palabra del Señor, que Él no es un Dios de error. Y nos enseña a defender eficazmente el Evangelio. Ahora, entienda lo siguiente. El ministerio de Pablo, el ministerio que tenía Pablo, hay muchos comentarios de Pablo. Vea bien detenidamente Gálatas 1:1. ¿Y por qué le digo todo esto? Porque yo quiero que usted salga de muchas cosas que usted tiene que aprender. El apóstol sigue la costumbre de sus días mencionar su propio nombre. Dice, al hacer alusión al autor de esta carta, ¿alguna vez ha preguntado usted por qué usaba el nombre de Pablo en vez de Saulo? Lucas lo presenta primero como Saulo en Hechos 7:58. No obstante, a lo largo de su ministerio, Pablo es llamado Pablo. Quiero que usted sepa, hermanos, en los tiempos de la carta que escribió Pablo, los judíos comúnmente tomaban nombres romanos adicionales a sus nombres judíos. A Saulo no era una excepción. Los intérpretes explican que el cambio de nombre es de diversas maneras. Cada quien quiere ponerle un nombre. ¿Por qué Pablo se cambió o se agregó un segundo nombre? Ellos sugieren que era para simbolizar y renunciar al pasado judío. Eso es lo que unos interpretan. Esta idea contradice, oiga bien, el hecho de que usase el nombre romano antes de convertirse en cristiano. También, como vemos anteriormente, él constantemente se identificaba a sí mismo como judío. Pablo se decía, yo soy judío, pero había momentos en que él decía, yo soy romano. Aún en los gentiles, ahora observe, una perspectiva más convincente parece que nos va a dar la razón. Quería identificarse a sí mismo con ellos, quienes quería ellos evangelizar. De modo que, como un apóstol a los gentiles usaba el nombre romano, note el cambio de nombre en el libro de Hechos 13:9. Para el final del ministerio de Pablo en Chipre, Lucas nunca más se refirió a él como Saulo. Ahora, él dice, apóstol, no de hombre, ni de hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. Obsérvelo en Gálatas 1:1. Desde el principio, Pablo enfatizó su apostolado para establecer su autoridad como mensajero de Jesucristo. Ya hemos observado que los judaizantes estaban intentando dominar su influencia, así como querían convencer a los gálatas que él no era un verdadero apóstol. Ahora, los judíos entendían el término de apóstol, porque el equivalente en la cultura judía era un llamado a quien es enviado. Este es el mismo significado para apóstol o para misionero. Un mensajero especial investido por una persona u autoridad de mayor autoridad para llevar a cabo una misión. Es interesante. El sumo sacerdote y los ancianos judíos habían comisionado a Saulo como apóstol. Observe usted, y usted que ha leído la historia y la conoce muy bien, Pablo iba en camino a Damasco a convertir, a arrestar a los cristianos. Pero él había sido nombrado por los sacerdotes y ancianos judíos
a ir a este lugar, a coger a los cristianos, a arrestarlos, porque eso era lo que la convicción de Pablo. Entienda usted, querido hermano, que a Pablo lo habían comisionado a Saulo como un apóstol del judaísmo y lo habían enviado con autoridad para arrestar a los cristianos en Damasco. No obstante, en el camino encontró con una autoridad mayor y se rindió ante ella. Desde ese día Saulo se convirtió en un apóstol de Jesucristo. Él era enviado por los ancianos judíos, por los sacerdotes, lo mandaban a arrestar a los cristianos, pero encontró al Dios supremo, al Dios poderoso, a Jesucristo. Y en ese entonces es cuando Él viene y lleva a cabo su misión bajo el poder y bajo la autoridad de Dios. Esto realmente resume el ministerio de Pablo. Observe también que en el principio, entonces Pablo insiste en que Jesucristo es Dios. Padre lo comisionaron y lo enviaron. La fuente de autoridad era divina, no era humana. Su regreso o su poderosa presentación del Evangelio, los milagros, lo acompañaron en su ministerio. Y los frutos dados fueron evidencia de su apostolado, de acuerdo a 1 de Corintios 9, del 1 al 3. Ahora, claramente Cristo comisionó a Pablo, como lo hizo en otros apóstoles en el Nuevo Testamento. El hecho que el mensaje de Pablo era emitido directamente por Cristo y no por la iglesia, recalca un principio importante. La iglesia está sujeta a las escrituras y no viceversa. Segunda de Pedro, usted lo puede ver del 19 al 21. ¿Por qué? Porque porque ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, Pablo introduce su mensaje. Cuando usted ve al primero, capítulo 1, del 6 al 9, él va a darnos una palabra y va a decir así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren perturbar el evangelio de Cristo. Mas si aún vosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ahora Pablo introduce a los Gálatas el evangelio de nuestro Señor Jesucristo en lugar de abrir con un comentario favorable o como una expresión de agradecimiento, como en las otras cartas. Él se encuentra de una vez en la defensa de su mensaje. Vea usted y compare Gálatas del 1, del 6 al 9, con Romanos 1, 8. ¿Por qué usar este comienzo tan brusco? Porque los Gálatas están abrazando muy rápidamente la falta de enseñanza de los judaizantes. Pablo va directo a la esencia del problema, sin utilizar sus usuales elogios que él dice a los creyentes de Gálatas. Él le dice en 1, 6 y 7, él nos menciona: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente al que haya
otro. La palabra evangelio significa un mensaje de buenas nuevas. El asunto aquí es que el evangelio verdadero, a diferencia del evangelio falsificado, un evangelio diferente que no haya otro. El evangelio verdadero está enraizado en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, mientras que el evangelio diferente está enseñado por los judaizantes, está basado en el esfuerzo humano. Los judaizantes insisten en que los creyentes gentiles debían ¿qué? Observar la ley y las traducciones judías como una tradición simplemente de poner la fe en Cristo. Ellos querían y forzaban que debían tener las tradiciones judías. Oiga bien, porque hay muchas iglesias que hoy son cristianas judías. Oiga bien, es lo que querían los judíos en aquel entonces. Una tradición de querer tener la fe y que tener también circuncidados y que tener seguir la ley. Había un conflicto que hoy mismo muchas iglesias la siguen. Y yo no estoy hablando de que estoy en contra suyo. Analice su palabra de Dios. Analice la palabra de Dios. Porque yo, le guste o no, le tengo que decir lo que la palabra de Dios me dice a mí. Hay que poner la fe en Cristo. Hay que poner la fe en Cristo, no importa lo que digan los demás. Ahora, ¿cuál fue el mensaje de Pablo? La fuente del mensaje de Pablo, cuando uno lo ve en el capítulo 1, versículos 10 al 12. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradaría a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entiéndalo bien. La palabra nos dice en Gálatas 1, 10 al 12, y observe atentamente lo que la palabra nos enseña. Ahora, observe cuando dice Pablo, el evangelio anunciado por mí no es según hombres. Y eso está en Gálatas 1:1. Quiere decir que no tiene origen humano, ni origen de la tradición, ni le informó acerca de este. En lugar de esto, él insiste, yo lo recibí por revelación de Jesucristo. 1:12. La palabra revelación significa un descubrimiento, quiere decir quitarle el velo. Dios quitó el velo que escondía su evangelio para que Pablo pudiera verlo, entenderlo y compartirlo. Este es el evangelio que Pablo predicó. Jesucristo, por supuesto, es la esencia del evangelio. Moisés y todos los profetas predijeron su venida de Jesucristo. De hecho, el Espíritu Santo le reveló a Simeón que no moriría hasta que hubiera visto al ungido del Señor, cuando usted lo ve en Lucas 2:25 al 32. Pedro también declaró, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. Jesús le explicó a Pedro que su Padre en el cielo se lo había revelado. Ahora, continúo observando. Mientras que mucha gente anticipó la venida de Cristo, unos pocos lo reconocieron. Solamente unos pocos. Casi no lo querían ver. Ninguno de ellos entendió completamente la importancia. Por ejemplo, poco después de la confesión de Pedro de quién era él, Jesús comenzó a enseñar acerca de su sufrimiento y su muerte, que estaban por acontecer. Pedro inmediatamente protestó, Señor, de ninguna manera esto te acontezca. En Mateo 16, 21 a 24.
Jesucristo le había revelado a Pablo la importancia de estas cosas, especialmente del sufrimiento y de la muerte. Él también le mostró cómo las profecías acerca de él concordaban y fueron cumplidas en él. Por lo tanto, Pablo declaró, yo lo recibí, o sea, al Evangelio, por revelación. La carta de Gálatas y las otras cartas de Pablo abren nuestro entendimiento de esta revelación. Por eso es que Lutero, cuando decía al comienzo, decía, yo me agarro de ella, me agarro, porque comienza a descubrir, el Evangelio comienza a ser revelado, aunque la experiencia de Pablo en Cristo es única y no puede ser duplicada, ofrece principios aplicables. Por ejemplo, nadie puede ministrar efectivamente sin un encuentro personal con Jesucristo. No tiene que ser externamente impotente, pero internamente cambiar su vida, cambiar su forma de ser. El mensaje del ministerio debe estar fundado en la palabra de Dios revelada, sin iniciativa de Dios. Queridos hermanos, estamos en oscuridad e ignorancia al respecto de su voluntad. Nosotros tenemos que guiarnos bajo la voluntad y bajo la dirección del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, vamos a ver la conversión y la comisión de Pablo. ¿Cómo fue todo esto? La conducta cambia, porque todos, hermanos, hemos sido antes, de alguna forma, hemos sido de una o de otra forma, pero cuando hemos venido al camino del Señor, hemos cambiado. La conducta ha cambiado. Y nos dice 1, 13 y 14, nos dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta, nos está hablando Pablo. En otro tiempo en el judaísmo que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos en mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Aquí lo está hablando, de las tradiciones de mis padres. Gálatas 1:13. Habla y hace referencia mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía de sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. El punto y su conducta en otro tiempo en el judaísmo, para mostrar cuán equivocado estaba. Él había de demostrar demasiado celo, lealtad a esta forma de vida que perseguía a la iglesia de Dios. Él aún sobrepasaba a los judaizantes en su fervor hasta que descubrió que estaba peleando contra la iglesia de Dios. El encuentro de Pablo con Cristo trajo un cambio dramático, un cambio en su conducta, un cambio de manera en ver las cosas y ver su mundo. Él ahora veía al judaísmo y al cristianismo, estaba viendo como dos religiones diferentes. El judaísmo estaba originalmente en la corriente principal del plan redentor de Dios, pero los judíos se alejaron, porque la palabra era para el judío, pero el judío no quería escuchar. Los judíos se alejaron de la revelación divina y rechazaron a su Mesías. Consecuentemente, a sus ritos, sus regulaciones se volvieron vacías, faltos de significado. Es lo que pasa cuando usted se aleja de lo que es correcto en Dios. Usted comienza a hablar falsas palabras que son falsas, que son vacías, que son huecas, que no tienen significado. Por eso usted, querido hermano, por amor a Dios, lea su Biblia. Ahora, veamos el capítulo 15, ¿qué nos quiere revelar? 16 en adelante. Pero cuando agradó a Dios,
que me apartó desde el vientre de mi madre. Esto es importante que usted lo entienda, porque él está diciendo que me apartó desde el vientre de mi madre y amó por su gracia. Acá hay dos cosas importantes, el vientre de mi madre y por la gracia. ¿Para qué? Para revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Es importante que usted vea. Vamos a observar un poquito mejor. Ahora Pablo continúa desarrollando lo que dijo previamente para mostrar que su mensaje y su ministerio proviene de Dios, no de individuos. Dios lo escogió, Dios lo llamó, Dios lo convirtió, Dios lo dirigió en el ministerio. Ahora Pablo, escogido por Dios para servir. Cuando usted va a Galatas 1, 15 y 16, Pablo habla aquí acerca del acto soberano de Dios al escogerlo para el trabajo especial, aún antes que naciera. Compare esto con el nombramiento de Dios cuando llamó a Jeremías. Cuando usted ve Jeremías 1, 4 y 5, dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que me formase en el vientre, te conocí. Ese es el Dios. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta de las naciones. Observe estos mensajes. Dios llamó a Jeremías en su tiempo. Ahora llama a Pablo en su tiempo. Dios dice, Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó. Como a usted, querido hermano, Dios lo ha llamado, pero usted sigue siendo indiferente. Muchos de ustedes siguen siendo indiferentes porque solamente abren la Biblia cuando van a un servicio. Pero después no la abren, sino que la guardan hasta la semana que viene. La palabra es para leerla diaria. La palabra es para comerla, digerirla, entenderla y sobre todo enseñarla. Es importante, querido hermano. Los teólogos debaten entre lo que es la predestinación, la elección divina. Aquí Pablo habla acerca que Dios lo separó, que Dios lo escogió. En otras palabras, Dios lo predestinó. Pero, ¿lo predestinó para qué? Los versículos 15 y 16 nos muestran dos acciones principales. Oiga bien, dos acciones principales de Dios seguidos con propósitos inmediatos. Luego por un propósito principal. Ahora, el propósito de Dios al escoger a Pablo. ¿Cuál era el propósito? La primera acción principal, oiga y apúntelo bien. La primera acción principal, Dios me apartó desde el vientre de mi madre. Segunda acción principal, Dios me llamó por su gracia. Está llamando porque no es que usted está ahí porque quiere servirle a Dios, no, porque Dios lo llamó para que lo haga. Otro punto, propósito inmediato, para revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Y el propósito principal, para que yo le predicase entre los gentiles. Entre los gentiles. Las palabras de Gálatas 1:16 indican que Dios tenía en mente un servicio específico que Pablo hiciera. El predicar las buenas nuevas de Jesucristo entre los gentiles. Su ministerio, oiga bien, en Galacia, parcialmente lo cumplió. La declaración de Pablo de que él debía predicar entre los gentiles es una idea simple para nosotros. Pero ahora observe usted al judío. Observe usted al judío, porque no solamente si uno piensa que Pablo fue enviado para... Correcto, pero ahora piense usted, póngase en los zapatos de un judío.
Porque usted tiene que decir, para nosotros muy simple, pero era una idea radical. Era una idea radical para los judíos. Ellos estaban convencidos de que cualquier contacto con los gentiles podría conducirlos a la corrupción. Por ejemplo, yo le voy a poner este ejemplo. Considere la predicación de Pablo a los judíos de Jerusalén en las gradas de la fortaleza de Antonia, junto del templo, una multitud ahí escuchando calladamente lo que Pablo estaba hablando. Pero de repente dice, pero me dijo el Señor, ve porque te enviaré lejos de los gentiles. Usted sabe lo que piensa el judío. Al escuchar esto, la multitud de personas comenzaron ¿a qué? A agitar sus capas, lanzando polvo al viento y diciendo, quita de la tierra de tal hombre, porque no conviene que viva. Vean usted en Hechos 22:22. Es importante entender el llamado y la forma como fue convertido. Gálatas 15:16 nos dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase a los gentiles. Dios envió a Ananías a ver a Pablo, diciendo, instrumento escogido me es este, en el 9:15. Hermanos, Dios reveló a Cristo a Pablo y lo llamó para salvación y al servicio al mismo tiempo. La predicación de Pablo fue eficaz porque Dios estaba obrando en él. Y a través de él, nosotros también somos salvos para servir a Dios. Y aunque puede que no hayamos tenido un encuentro dramático como lo tuvo Pablo, no obstante, nosotros necesitamos a Cristo que sea revelado en nuestra vida a través de nosotros para que lo compartamos con otros. Aquellos a quienes ministramos deben ser capaces de ver a Cristo. Ver a Cristo, hermanos. Dios reveló a su hijo Pablo. Dios reveló a su hijo, a Pablo, para que Pablo pudiera predicarlo entre los gentiles. Lucas narra la conversión de Pablo 3 veces. Y en cada una de ellas menciona el ministerio de Pablo a los gentiles, cuando usted lo ve en Hechos 9:15, 22:21, 26, 17, 18. Es decir, la Biblia nos habla. Podemos describir el ministerio primario de Pablo como el apóstol de los gentiles, porque la palabra en 1:16 de Gálatas nos dice, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Hermanos, no obstante, el intenso amor y preocupación de Pablo por su propio pueblo nunca disminuyó. Porque para eso estaba Pablo, para instruir tanto al pueblo judío. Pero ¿qué es lo que pasa? En cada ciudad donde él entraba, la plática de Pablo era la predicación de los judíos primero. Porque él entraba ¿dónde? En la sinagoga, de acuerdo a Hechos 9:20. Él dice, enseguida predicaba. Cuando él entraba en una sinagoga, predicaba a Cristo en la sinagoga. Él predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que Cristo era el Hijo de Dios. Ahora, esto fue consistente en su entendimiento del plan de Dios. Ahora, Hechos 13:46 dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dejaron a vosotros la verdad. Era necesaria que os hablase primero la palabra de Dios más que las desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna. He aquí vosotros a los gentiles, como no quisieron los judíos aceptar. Porque eso es lo que entraba Pablo. Entraba a la sinagoga,
hablaba de Cristo, pero ellos no querían entender, no querían escuchar. Entonces, por eso es que dijo, nos volvemos a los gentiles. Ahora, compárelo con Romanos 1:16, donde dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Al judío primeramente, no lo desechó, sino al judío primeramente y también al griego. El encuentro de Pablo con Cristo resucitado en el camino a Damasco fue único. Ninguna otra narración en el Nuevo Testamento nos habla de esto y describe una revelación personal como la revelación de Juan en la isla de Pascua. Por ejemplo, ocurrió después de que él había caminado con el Señor por muchos años. Cuando Pablo dice, no he visto a Jesús, el Señor nuestro, y el último de todos, como un abortivo, me aparecía a mí. En 1 Corintios 9:1. Él está estableciendo su autoridad como apóstol. No está explicando por qué se convirtió en cristiano. Dios revela a su hijo Pablo a Pablo para que él predicara a todos los gentiles. ¿Abrumó acaso Dios a Pablo con su presencia y lo forzó a convertirse en cristiano? No, no, hermanos, no lo forzó el Señor a convertir a Pablo en cristiano. Así como mucha gente hoy lo hace, le hablan de Cristo y siguen con el corazón duro, fríos, indiferentes, no quieren aceptar la verdad de Cristo, pero se le está explicando. Esto sucede en esos tiempos, pero estaba sinceramente tratando de servir a Dios. Aún mientras perseguía a la iglesia, cuando entendió que él estaba equivocado. El hacer esto se arrepintió, se sometió a Dios y puso la fe de Jesucristo de la misma forma en que la gente hoy lo hace y muchas veces escuchan el Evangelio. Ahora Pablo, dirigido para servir, queridos hermanos. Pablo está dirigido para servir. Gálatas 1:17. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿Por qué dijo Gálatas? ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué mencionó todo esto Gálatas después de su conversión? Él quería que ellos entendieran que él no fue a los apóstoles en Jerusalén para averiguar dónde ir a predicar. Dios lo llamó, un mensaje y las instrucciones. ¿Qué hizo Pablo en Arabia? ¿Por cuánto tiempo estuvo ahí? No se sabe, no se dice, pero los estudiosos, que él fue al norte, al monte Sinaí, donde Moisés escribió la ley. Indudablemente, él pasó tiempo en oración, él pasó tiempo en meditación de la palabra, repasando la ley y la relación con Cristo, para ver cómo coincidía la palabra de Dios con Cristo. Lo que sí sabemos es que Pablo predicó en las sinagogas de Damasco que Jesús era el Hijo de Dios. Hechos 9:20. Lucas también relata que muchos que se esforzaban, confundían a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo, de acuerdo a Hechos 9:22. Más tarde, queridos hermanos, Pablo dio una breve visita a Jerusalén, donde predicó en la sinagoga, convirtiendo a la gente y hablándole que Jesús era el Cristo. Los creyentes eran escépticos al principio, pero luego aceptaron. Eran incapaces de creer que él era verdaderamente un discípulo, pero Bernabé se los aseguró y lo presentó ante la iglesia. ¿Por qué? Porque antes conocían cómo era Pablo.
tuvo que estar Bernabé para decir sí, él es cristiano. Él habla la palabra de Dios. ¿Recuerda usted el problema de Galacia? Los judaístas buscaban convencer a los gálatas de que el evangelio de Pablo no era verdadero, que difería con la enseñanza de los apóstoles en Jerusalén. En vista de esto, Pablo les dice a los gálatas lo que pasó cuando estaba en Jerusalén. Él les dice, después de 3 años, él fue a Jerusalén para conocer a Pedro. Primero fue eso, para conocer a Pedro. Lo fue a conocer. Él también conoció a quién, a Jacobo, el hermano del Señor, en Gálatas 1, 18, 19. Si Pablo hubiera estado predicando el evangelio falso, Pedro y Jacobo obviamente lo hubieran reconocido, le hubieran llamado la atención, lo hubieran modificado, lo hubieran cambiado. Por el contrario, este informe maravilloso se envió a las iglesias de Judea, porque en aquel otro tiempo nos perseguía. Ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Hoy habla de Dios. Dios cambia a quienes escoge. Dios cambia, queridos hermanos. ¿O usted cree que los líderes o muchos pastores están ahí porque nacieron buenos? Es porque Dios los cambió. Dios me cambió y ha cambiado al que lleva el mensaje de Dios. Ahora Pablo nos dice, y glorifiquen a Dios en mí. Aquí está la respuesta de las iglesias de Judea y la evidencia del apostolado de Pablo. Si hubiera sido evangelio distorsionado, no sería natural que invocara la respuesta diferente. La palabra era correcta. La palabra era el mensaje de Dios. La reunión de Pablo con los líderes de las iglesias. Vamos al 2, 1 en adelante. Gálatas 2, 1. Después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación. Oiga bien, pero subí según una revelación y no para correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación. El evangelio predicó entre los gentiles. En Gálatas 2, en el capítulo 2 de Gálatas, viajaremos con Pablo a través de Jerusalén. Luego a Antioquía. En Jerusalén, los líderes de la iglesia confirman de que el evangelio era el apóstol Pablo. Él en Antioquía demuestra que la autoridad corrige a un error de un apóstol. Finalmente explica sus acciones. La visita a Jerusalén en 2.1 nos dice, pasado 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Hermanos, aquí hay que entender algo. ¿A cuál visita se está refiriendo aquí Pablo? ¿De qué visita? ¿Quiere decir 14 años después de su primera visita a Jerusalén? ¿O 14 años después de su conversión? Yo no sugiero que es probablemente la segunda. Sabemos que él tuvo 5 visitas a Jerusalén. La primera visita que lo tuvo fue cuando él quería conocer a Pedro. La segunda visita fue para entregar una ayuda porque tenía hambruna en Jerusalén, estaba llevando a los judíos alimentos. Tercer punto, porque viajó para participar en un concilio en Jerusalén. Había otro punto, era un viaje misionero. Y finalmente el otro punto que menciona es su tercer viaje misionero que lo condujo al encarcelamiento. Ahora, queridos hermanos, voy a hablarle un poquito de Bernabé. Bernabé acompañó a Pablo en esta visita, lo cual se menciona en Gálatas 2.1. Bernabé era bien conocido, oiga bien, era bien conocido no solamente por los Gálatas,
sino también por los líderes de la iglesia de Jerusalén. Él era un miembro prominente de la iglesia en ese lugar. Antes que comenzara su ministerio con los apóstoles, él era profeta, él era maestro, él era misionero. Y a él se le llamó el Hijo de Consolación. Su nombre no solamente refleja su carácter y ministerio, sino también indica la apreciación de los apóstoles que tenían hacia él. Este era un levita de Chipre, también conocido como José. Vendió su propiedad y la dio a la iglesia en Hechos 4:36. Él presentó a Pablo a los apóstoles y más tarde alistó a Pablo para trabajar con él en Antioquía. Juntos establecieron iglesias en Galacia. Ahora veremos a Tito. Quiero hablar un poco de Tito. También viajó con Pablo, Bernabé a Jerusalén. Este gentil fue convertido a través del ministerio de Pablo, de acuerdo a Tito 1:4, y trabajó bajo su dirección por muchos largos años. Hermanos, él trabajó, ayudó a Pablo, y lo habla el libro de 2 Corintios 7, del 6 al 15, y en la isla de Creta, donde él nombró ancianos. Él trabajó. Gálatas 2:2, pero subí según una revelación. Y ahí está la respuesta, él subió por una revelación. Pablo fue a Jerusalén dirigido por Dios, no porque alguien le ordenó que fuera. Él no dice la naturaleza exacta de esta revelación, pero el Señor puede haberlo dirigido de una de las siguientes maneras. Él pudo haber recibido la revelación directamente de Dios, en una visión, en un sueño, o a través de una voz interior. Él pudo haber recibido la revelación cuando participaba en una reunión de grupo. Pero él también pudo haber sido guiado por una profecía del profeta Agabo acerca del hambre que había en Jerusalén, en Judea. Lucas lo explica, que la profecía de Agabo motivó, oiga bien, Lucas lo explica, que la profecía de Agabo motivó a los discípulos a enviar ayuda a los hermanos en Judea. Determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Voy concluyendo, hermanos. Es importante saber que Tito era griego y Timoteo era judío. Aunque su padre era griego, Timoteo era considerado como judío porque la madre era judía. Por lo tanto, la circuncisión de Timoteo quitó barreras para un ministerio futuro con los judíos. Por otra parte, el que Pablo se sometiera ante las demandas de los judaizantes de circuncidar a Tito, un griego, significaría que Pablo estaba de acuerdo con que la salvación es por fe en Cristo y no en la ley. Entendamos, estas son clases que doy semana a semana para que usted, al igual que yo, seamos edificados cada vez más en la palabra de Dios. Trabajemos, hermanos, para conocer nuestra Biblia, conocer la palabra de Dios, conocer al Dios vivo, porque esa es la manera como usted lo conoce. ¿Usted cree que lo va a conocer de otra manera? Usted lo va a conocer a través de la palabra de Dios. A través de Dios lo conocerá, pero en su palabra. Léala, 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 léala. Es importante que usted entienda lo que la palabra de Dios nos quiere hablar. Bendiciones, hermanos. Que Dios los bendiga. Yo solamente quiero decirles, vamos a continuar con estas clases, pero voy a orar ahora por usted que escuchó la palabra. Padre, en el nombre de Jesús,
Bendigo a los hermanos que están viendo y a los que van a ver. Bendícelos, Padre. Bendice sus vidas. Bendice sus hogares, sus hijos, su familia. En el nombre de Jesús. Ábreles el entendimiento a aquellos que no lo han abierto, Señor. Que no te nieguen. Que no te nieguen, Padre de la gloria. Porque tu venida está cerca. Amén. Hermanos, una vez más, el ministerio El Gozo de Jehová. Usted puede ir, abrir, usted puede ver las clases que estoy dando y usted puede, si no lo escuchó bien o escuchó una parte del mensaje, usted puede ir y volverlo a escuchar. Ha sido un gusto y será hasta la próxima. Bendiciones.